El misionero Allman, en la conclusión de un emocionante mensaje en la clausura de un congreso misionero, dijo estas significativas palabras: sin compromiso, misiones es solamente una teoría. Sin compromiso, la Gran Comisión es solo una emoción que dura 6 meses. Sin compromiso es cuestión de ir y después regresar a casa, al trabajo, a la familia, a los 6 meses de haber estado allí. Es necesario que despertemos y tomemos conciencia del hecho de que no estamos jugando a la guerra. Estamos literalmente en una verdadera lucha espiritual por la conquista de almas que Cristo redimió cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Y así como Jesús se comprometió cuando vino al mundo y murió para salvarnos, la extensión del reino jamás se logrará a menos que los cristianos nos comprometamos y lleguemos a ser lo que podríamos llamar discípulos con mayúscula. Es decir, no de nombre, sino aceptando y viviendo lo que significa ser un seguidor de Jesús, lo cual indudablemente implica un compromiso serio. Fue esta clase de compromiso lo que llevó a 3 misioneros pioneros, llamados los 3 con el nombre Fred, tenían el mismo nombre aunque distinto apellido, los llevó a incursionar en el peligroso infierno verde de Brasil como bravos soldados del reino de Dios. ¿Qué pasó con ellos? En algún lugar de esas selvas descansan los restos mortales de estos misioneros comprometidos, cuyo fin, humanamente hablando, solo lo conocieron una banda de feroces indígenas cayapós, que por lo poco que sabemos, no solamente los masacraron, sino que solo se encontró de ellos y sus pertenencias un pequeño motor fuera de borda. ¿Cuál fue el último mensaje que estos 3 hombres comprometidos para la vida y para la muerte dejaron dicho? Decía así: hermanos, manténganse firmes junto a nosotros. Si el resultado de nuestro esfuerzo fuera lo menos que deseamos, oren y envíen a otros para continuar lo que el Señor ha comenzado. Si fuera la voluntad de Dios que nosotros perdamos la vida, nuestra oración es que más hombres y más mujeres y recursos sean despachados con prontitud para continuar el avance. ¿Qué podemos hacer para asumir este compromiso tan indispensable? Veámoslo en alguna medida en la siguiente sección, poniendo en práctica lo que llamamos el compromiso de misiones. Consideremos en primer lugar cómo orar por la obra misionera. En un boletín de Cruzada a cada hogar se publicó la siguiente exhortación. Decía así: con el respaldo de más de 50 años de ministerio mundial, podemos decir sin reserva que la mayor necesidad en el campo del evangelismo mundial y las misiones no son los obreros, ni los materiales, ni el dinero. La más grande necesidad es que los cristianos, con toda honestidad, los que estén preocupados por los millones de seres que aún no han sido evangelizados, oren diariamente, oren en forma consistente, oren sistemática, ferviente y compasivamente.
y pregunta a los oyentes que están escuchando estas palabras: ¿será usted uno de esos hombres y mujeres que oran de esta manera? El apóstol Santiago dice en su epístola: la oración eficaz del justo puede mucho. Y un gran evangelista, don Carlos Fini, que se dice que donde quiera que iba se producía un avivamiento, dijo una vez: la oración prevaleciente o eficaz es aquella que obtiene la bendición que busca. Continúa: la misma idea de la oración eficaz es que ella alcanza el objetivo que se propone. Cuando Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz para consumar con su muerte este gran plan de salvación, Él buscó el compañerismo en oración con sus discípulos más íntimos. No les pidió que organizaran un programa, no les pidió que hicieran un congreso sobre la oración, sino les pidió que velaran y oraran. Pero ellos, en esa ocasión, fallaron rotundamente. Perdieron lo que podríamos llamar la oportunidad de oro. La pregunta que Jesús les hizo en aquella circunstancia fue: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y sigue esa pregunta teniendo vigencia, y es un desafío permanente para todo cristiano, para todo discípulo. La importancia fundamental de la oración se destaca al recordarnos que en las Escrituras la palabra oración y sus derivados aparecen más de 450 veces. Sin embargo, como bien ha comentado el escritor cristiano Eggleston en uno de sus libros sobre este tema, dice: al examinar los programas de seminarios, escuelas, institutos bíblicos, uno puede hallar clases y estudios sobre casi cualquier tema. Estudios sobre educación cristiana, sobre cómo predicar, primeros auxilios, trabajos manuales, etcétera, etcétera. Pero no hay referencia a ningún curso sobre la oración. Esto muestra que en algunos círculos, por lo menos, se le ha venido dando cada vez menos importancia y no se la considera como una herramienta esencial en el instrumental del obrero cristiano. Este capítulo no tratará sobre la importancia, los principios o la doctrina de la oración, porque en cualquier librería cristiana se podrán encontrar varios buenos libros sobre esos temas. Más bien nos proponemos dar algunas sugerencias sencillas sobre cómo se puede llevar a cabo específicamente el propósito de orar por la obra misionera mundial, mostrando varios niveles o varias maneras de hacerlo. El primer nivel que queremos mostrar es el nivel personal. Damos por sentado que si Jesús necesitaba tener diariamente un tiempo de comunión en oración con su Padre, nosotros también lo necesitamos. De lo contrario, será muy difícil vivir una vida cristiana consistente y, como se ha dicho acertadamente, que así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede vivir la vida cristiana sin orar. En ese periodo devocional privado que todo creyente debería tener en algún momento del día, las peticiones relacionadas con el avance misionero mundial deben tener un lugar preferencial. El modelo de oración que Jesús nos dio nos lo sugiere así. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, o sea respetado. ¿Dónde? Bueno, la respuesta es lógica: en toda la tierra. Entonces nos preguntamos,
¿Cómo van a santificar el nombre de Dios millones de personas que nunca han oído hablar de Él? ¿Cómo van a reverenciarlo, adorarlo y amarlo quienes todavía no lo conocen? Tomemos nota. La primera petición en la oración que Jesús enseñó tiene trasfondo y sabor misionero. La segunda y la tercera no le van en saga. Dicen que venga tu reino. Solo puede venir mediante la propagación del Evangelio del Reino. Así dijo Jesús, será predicado este Evangelio del Reino en todas las etnias para testimonio. Y otra cosa que él pidió es que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese cambio en el corazón del hombre solo se puede lograr mediante la dinamita del Evangelio. Jesús puso demandas misioneras en el comienzo de la lista de oración. ¿Por qué no hacerlo también nosotros en nuestra lista de peticiones? Tal protección o tal proceder está respaldado con una segura promesa. Jesús dijo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la oración es uno de los medios que puede contribuir a darle esa prioridad, todas estas cosas, es decir, necesidades personales y materiales, nos serán dadas por añadidura. El segundo nivel que deseamos mencionar es el nivel de familia. ¿Cómo está la salud del altar familiar en su hogar? ¿Sobrevive todavía? ¿Se reúne la familia por lo menos una vez al día alrededor de la mesa para leer un pasaje bíblico y orar? En tal caso, oraciones por motivos misioneros deberían estar presentes. Esto se podría lograr de varias maneras. Una forma sería haciéndolo diariamente, tal vez intercediendo por uno o varios misioneros, con nombre y apellido, nombrarlos individualmente, y así ir orando por ellos y también por los países donde ellos están sirviendo. O presentando las necesidades de un país donde las puertas están cerradas para la proclamación del Evangelio. O la misma predicación generalmente implica sufrimiento, persecución, condiciones que requieren la intercesión en oración del pueblo de Dios. Personalmente he sido bendecido por usar la Guía Mundial de Oración, que actualmente se publica en castellano y cuyo ejemplo pueden ver ustedes a continuación, y en la cual cada día se presenta la necesidad de un grupo étnico no alcanzado, acompañado de una anécdota relacionada con él y una breve meditación bíblica. Otra manera sería asignar 1 o 2 días de la semana en los cuales el grupo familiar dedica el tiempo de oración a las peticiones sobre misiones. Si el jefe de la familia tiene a las misiones en su corazón, lo más probable será que lo que llena su corazón se desbordará en las oraciones de familia. Hagamos un esfuerzo sincero por activar estos 2 primeros niveles, el nivel personal y el nivel familiar. Continuamos con el tema cómo orar por la obra misionera y pensamos ahora en el nivel relacionado con la iglesia. Bienaventurado es el pastor y la iglesia que logra mantener una reunión de oración semanal, concurrida, dinámica y vital. Hay muchos métodos y muchas maneras de lograr que un encuentro de oración sea realmente espiritual, atractivo e interesante. Pero ¿tendrá el programa de la oración un lugar en su iglesia? ¿Tendrá el programa de la reunión de oración lugar para orar por misiones? ¿Esto puede ocurrir o no?
dependerá en gran parte de la visión de quien preside la reunión y del sentir de los miembros que participan de ella. Ya hemos señalado en un capítulo anterior que muy frecuentemente las peticiones por necesidades personales, por muy normales y necesarias que sean, terminan ahogando o desplazando las oraciones por la obra del Señor. Para contrarrestar esta tendencia, se podrían sugerir dos cursos de acción. En primer lugar, que se establezcan claramente varios períodos de oración por distintos temas, y que uno de ellos, si fuera posible el primero, sea asignado a asuntos misioneros, es decir, orar por obreros, por pueblos no alcanzados, por finanzas, por conflictos que hay en el campo misionero, etc. El segundo curso sería que el grupo que siente más intensamente la carga por misiones se separe del resto en una sala aparte y se dedique a orar por los temas que afectan las misiones, mientras otros presentan peticiones sobre otras necesidades en otro lugar. Si la obra misionera mundial es la tarea principal que la Iglesia debe realizar y no ocupa un lugar preferencial en su vida de oración, es evidente que hay en su cuerpo una distorsión importante y es necesario curarla lo antes posible. Otro nivel muy importante es el que tiene que ver con el púlpito cristiano. En el programa dominical de la reunión más importante del día domingo que se celebra en las iglesias, la intercesión por misiones tiene por derecho propio un lugar bien ganado y nadie tiene derecho a arrebatárselo. El pastor de una iglesia que vive la obra misionera con intensidad dio el siguiente testimonio en cuanto a lo que pasaba dentro de su pueblo. Dice: la visión misionera de nuestra iglesia se estimula en gran parte por la conferencia misionera anual. Pero el énfasis misionero no termina con esa actividad. Al contrario, sigue adelante con un gran planiferio colocado en la parte delantera del templo, iluminado con luces que indican dónde están los misioneros y nos hace un recordatorio constante de dónde ellos se encuentran y de la obra que están realizando. Además, el boletín Ecos Misioneros es un resumen de las cartas que los misioneros nos envían, se distribuye a toda la membresía cada mes y cada miércoles por la noche en la reunión de oración semanal hay una hora de oración entera con pedidos solicitados por los misioneros, escritos a máquinas, distribuidos por medio de tarjetas, y así todos tienen la oportunidad de participar orando por la obra misionera mundial. Cada domingo por la mañana, una larga flecha señala un punto en el planiferio luminoso, y el pastor guía el flash misionero y la oración especial por un obrero en particular. ¿No les parece que este es un ejemplo digno de imitar? Tal vez necesita ser adaptado a la dimensión misionera de nuestra iglesia, pero cada domingo del año, en la reunión principal, debe haber oración definida y directa por la obra misionera mundial. Otro nivel que no podemos pasar por alto es el nivel de las células.
Las urgentes demandas de las misiones en algunos lugares han disparado la formación de grupos denominados células, que a semejanza de las células del cuerpo, el cuerpo humano, contribuyen a vivificar el cuerpo de la iglesia. Se forman por grupos de 3 a 12 personas que tienen un mismo sentir y que se reúnen mensual, quincenal o semanalmente para dedicar un tiempo especial a la oración, especialmente por la obra misionera. Por supuesto, los participantes deciden el tipo de programa que desean adoptar. Generalmente leen una porción bíblica, seguida por una breve meditación. Ocasionalmente comparten el capítulo de un libro misionero, pero la nota principal es que disponen de tiempo y libertad para dedicarse exclusivamente a la oración, para lo cual se valen de informes, cartas de misioneros, presentación de problemas y conflictos de distinta naturaleza. Por otro lado, las iglesias que funcionan en forma celular continuamente para su edificación, discipulado, evangelismo, etc., también deberían asignar en sus programas un periodo para orar por misiones. Consideremos seguidamente algunos motivos principales de oración. ¿Cuáles podrían ser? A medida que se ora por los campos misioneros, se va creciendo una lista larga de peticiones definidas a través de las informaciones que los mismos misioneros nos envían. Y cada iglesia tiene entonces un amplio espectro de oración por el cual interceder. Podemos orar en primer lugar para que Dios llame y levante obreros de nuestra propia iglesia. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es un mandamiento para seguir obedeciéndolo continuamente. Podemos orar para que guíe la preparación espiritual y capacitación transcultural de aquellos que son llamados y que se están preparando para ir al campo. Podemos orar para que haga de nuestra iglesia una iglesia enviadora, que sostenga y se haga responsable por los obreros que envía, que muestre a la iglesia cuáles son los pueblos o grupos étnicos no alcanzados a los cuales los obreros de nuestra iglesia deberían de ir. Debemos de orar para que provea un sostenido, sólido sostenimiento, tanto espiritual como financiero, que la iglesia se haga realmente responsable por el obrero y la familia que ha enviado al campo misionero para cumplir con esta sagrada misión. En conclusión, amigos, como alguien dijo en una ocasión, dejemos de hablar sobre la oración y pongámonos inmediatamente a orar.